Bueno, tenemos la alegría de volver a encontrarnos con Lilita Puig de Stubren, militante radical de toda la vida. Recién fuera de micrófono estuvimos charlando, Lilita, que bueno, hace unos cuantos años que está dentro de lo que es la militancia del radicalismo. Has cumplido distintas funciones dentro del partido a nivel local, provincial y nacional. Y me parecía importante tu opinión con respecto a lo que ha sucedido este fin de semana, tu análisis sobre la elección y principalmente la figura de Milei y qué es lo que representa Milei en la institucionalidad, porque hace 40 años que estamos viviendo en democracia y me parece que hay valores que tenemos que reafirmar y tenerlos presentes. ¿Qué tal, Acto? Bueno, bien, sí, comparto la necesidad de tener que analizar esta situación muy nueva de la política argentina. Yo te comentaba, como vos decís, fuera de micrófono, yo milito desde el año 72 en el radicalismo, así que un poco pasado por todas las experiencias del país en los últimos 51 años, ¿no? Eh, y realmente frente a esta elección, yo creo que lo que se abre es un tiempo de mucha incertidumbre. Es decir, creo que hay algo que Milei decía durante la campaña electoral, que yo por lo menos no tenía demasiado en claro, pero que ahora lo veo con bien, digamos, ¿no? Que su triunfo iba a significar un reordenamiento del sistema político. Y eso, para mí es un dato importante. Ahora, ¿qué quiere decir un reordenamiento del sistema político, no? Porque si la Argentina había logrado algo en estos 40 años de democracia, era, por un lado, mantener un sistema de partidos. Primero con partidos, después con coaliciones, pero con una dinámica que permitía, digamos, tomar decisiones desde el gobierno en el Estado. Y realmente lo que aparece ahora es un sistema institucional bastante débil para tomar decisiones, porque digamos es un presidente que no tiene recursos institucionales para poder tomar las decisiones que hay que tomar si se quiere salir de la crisis profunda en la que se encuentra la Argentina. Y por el otro lado, en el marco del Congreso, lo que uno ve es un alto nivel de fragmentación, donde la capacidad de decisión de organizaciones políticas que no son tan organizaciones políticas, en el sentido de que no tenemos partidos fuertes, lo que tenemos en este momento son, eh, en el caso del peronismo, todavía facciones. Es decir, está todavía en discusión el liderazgo que va a haber dentro del peronismo, no se sabe. Bueno, los efectos de una derrota electoral, nosotros sabemos que son muy poderosos, sobre todo cuando hay un gran vínculo con las estructuras estatales, porque eso implica, digamos, el abandono de un lugar de ejercicio del poder que se ha tenido durante muchísimos años, ¿no? Por parte del peronismo en sus distintas variantes. Y por el otro lado, la explosión de Juntos por el Cambio, que se ve con claridad con la salida expresa de la coalición cívica, pero que se avisoraba en el momento mismo en que se produjo, digamos, la crisis post primera elección general del balotaje, ¿no? Donde, digamos, la decisión que tomó Mauricio Macri y Patricia Bullrich de hacer una alianza con el actual presidente electo, sin consultar, sin informar ni siquiera secretamente a sus socios, lo que hizo fue, bueno, estallar un sistema de confianza, fundamentalmente, que es donde se asienta cualquier coalición política. Es una coalición política necesita que sus distintas partes confíen en los otros. Y esto, digamos, ha sido tremendo en términos de que deja a la Argentina la Argentina política, digamos, sin un instrumento político como era la coalición
Juntos por el Cambio, que se había constituido en el 2015, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la coalición, digamos, ordenaba, ¿no? Ordenaba el sistema político y demás. Había Entonces, una institucionalidad, Lilita, porque cada partido tenían una instancia de diálogo y sin definir duda, digamos, y aquí lo que el gobierno, que vos hablabas también en el Congreso, hay individualidades, no hay una línea política, una definición político, sino que cada uno dice lo que se le ocurre o plantea lo que se le ocurre. Y creo que definir cuestiones prioritarias dentro de una estructura partidaria, definir un plan de gobierno es mucho más que las voluntades individuales. Y creo que esto también es un flanco débil de este gobierno a futuro. bueno, sí, porque digo, en eso se inscribe también lo que yo llamo la incertidumbre del momento, ¿no? Porque, digamos, yo creo que mi ley expresa lo que ha pasado en otras sociedades, que no es una novedad en términos del análisis, porque, digamos, si uno recorre América Latina, sin meternos en el caso de Europa, pero en América Latina, en los últimos procesos electorales, se encuentra, digamos, con todas estas novedades que han sido el caso de Costa Rica, el caso de El Salvador, con todas sus características particulares, también esos outsiders que aparecieron en la misma elección paraguaya, que tiene un partido muy predominante, sin embargo hubo un actor económico, un actor que también venía del mundo, pero este es un empresario, este venía del mundo económico, y también, bueno, uno puede ponerlo en el caso de Boric en Chile, el caso de Castillo, los casos del Ecuador, reiterados casos en el Ecuador. Es decir, Bolsonaro mismo hay una. significó también una ruptura de un partido emergente y una persona que representaba otros intereses, digamos. Por eso digo, ahí hay un tema ahí, digamos, bien de crisis de la representación. Permitime que me meta en un poco en Honduras, ¿no? Yo creo que también hay un proceso de cambio social muy brutal que por ahí todavía con nuestras instituciones, digamos, de la sociedad, del desarrollo, de la sociedad moderna, todavía no lo alcanzamos a entender bien, que es esta nueva sociedad que fruto del mundo digital, de la sociedad digital, hace que los individuos se independicen notoriamente. Y eso nosotros lo hemos visto con mucha claridad acá en Santa Fe en todos los procesos electorales que hemos vivido este año, donde en cada una de las decisiones que la sociedad tuvo que tomar, tomó decisiones distintas. Y uno no podría decir que es distinto el ciudadano que votó la orientación de la gobernación de Santa Fe o de la municipalidad de Rincón o que el que votó el domingo. Es la misma persona, pero es una persona que se siente mucho más pensando en sí misma que pensando en un colectivo. Es decir, y que me parece que ese es el punto que a mí me interesa destacar, porque tiene que ver también con la pérdida de un concepto de nación, es decir, la pérdida de un Fondo, sentirse parte, se de hablaba, un sentirse. ¿no? Un proyecto de nación, un proyecto de sociedad, un proyecto también de ascenso social, porque se aspiraba justamente a crecer en función de una sociedad que crecía. Así es. Y bueno, yo creo que se conjugan creo que la elección del domingo es una elección más contra que a favor. Es una elección donde el ciudadano votó contra las opciones tradicionales. ¿Por qué? Porque es una ciudadanía que está agotada, agotada en muchas cosas. Primero, porque esto hay que hacerse cargo desde los partidos políticos que han venido gobernando la Argentina. La Argentina tiene una crisis de su modelo productivo desde el año 75. Es decir, desde el Rodrigazo, que estamos con la crisis de la sustitución de importaciones, y una cosa que no supimos hacer fue construir los acuerdos necesarios para una reconversión de la producción en la Argentina, del modo de entender la producción de la riqueza. Seguimos con un paradigma de la década del 60 del siglo pasado, ¿sí? De creer que, ¿no? que con lo nuestro se puede salir. No, hay que hacer la combinación. No se puede tener, por un lado, producción vinculada a cadenas de valor y por el otro lado, pretender tener cadenas de valor internacional, quiero decir,
y por el otro lado pretender vivir con lo nuestro, digamos. Ahí hay ese una sentido, combinación de cosas. permitime que te interrumpa, pero también las decisiones de un gobierno con el comercio exterior. Sabemos que Argentina está atado económicamente a Brasil, a China y a otros países que no son del agrado de este presidente. ¿Y de qué manera va a afectar? Porque hasta restablecer nuevamente relaciones comerciales, buscar nuevos mercados, creo que la sociedad o los trabajadores necesitan justamente pleno empleo y quizás esto de romper con el comercio con China o el romper con el comercio con Brasil va a traer desocupados. Y esto creo que no es lo que se esperaba de un gobierno como este. Yo tengo, mira, me parece que una cosa es lo que se dijo en la campaña y otra cosa va a ser lo que va a hacer el gobierno. Y me parece que hay que observar un poco cómo va conformando el gobierno el presidente electo, ¿no? A mí me preocupa mucho, y creo que eso compartimos, su postura antiestatista, porque, digamos, es una postura que doctrinariamente es anterior a la sociedad de masas. Es decir, no se puede pensar el capitalismo al margen del Estado. Es decir, los chinos aprendieron eso, que para poder sostener ese Estado tenían que meterse en una vía capitalista de producción y que no podían seguir con el modelo de Mao, digamos. Este, entonces, si desde esos extremos, que había esta justificación doctrinaria para ir contra el Estado, se ha rebobinado, es decir, aparecer con un discurso que tiene que ver con teorías económicas anteriores a la última industrialización del siglo XIX. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema de carácter teórico serio y que este es un hombre que tiene poco conocimiento, yo esto lo he dicho reiteradamente, sobre cómo funciona la lógica del capitalismo desde la crisis del 30. Es decir, desde la crisis del 30 uno no puede pensar un capitalismo al margen del Estado. Son los Estados los que establecen las relaciones. Y lo que quedó probado con la crisis de la globalización con motivo de la pandemia, cuando entraron en crisis las cadenas de transporte y demás, es las enormes dificultades en las que estamos metidos, porque estamos inmersos en un proceso de cambio, pero de cambio muy profundo del orden mundial, en todo sentido, ¿no? También en las relaciones internacionales. Entonces, a mí me preocupa notoriamente, digamos, la falta de, no sé si de conciencia, de conocimiento, porque me parece que en el discurso del presidente electo, en el discurso de campaña del presidente electo, hay un desprecio a la significación del Estado y hay una confusión entre el abuso del recurso estatal, el uso patrimonialista, apropiarse del Estado para beneficio de una parte de beneficios políticos por la estructura de poder de una parte de la sociedad. No hay que confundir eso con las funciones que el Estado tiene que cumplir en términos de bienes públicos. Y en este sentido, la Constitución argentina es clara. Por Sí, eso yo creo que siempre me se parece habló que que a Milei le falta leer la Constitución. claro, y además la división de poderes, creo que cuando se hablaba de gobierno y Estado, algunos partidos en algún momento se equivocaron, pensaban que era, el Estado era el Era gobierno, lo mismo. que eran lo mismo. Y acá hay Sí, división de poderes, hay sí. división justamente de todas estas instancias. Y yo también refuerzo lo que vos estás planteando. Nuestro programa se llama Políticas Públicas y creo que el rol del Estado es el mediador que es necesario justamente para los sectores más vulnerables, que rige las leyes del mercado, el que establece la prioridad en educación, en salud. Y creo que no podemos perder justamente un Estado que ha estado presente a lo largo de nuestra historia y que no ha marcado también distinto a otros países latinoamericanos. Realmente se valora mucho la educación pública, la universidad pública, aquellos que se han formado y que han venido a curarse aquí a la Argentina.
y me parece hasta tan vigente aquello que decía Alfonsín, que con la democracia se comía, se educaba y bueno, se podía vivir. Creo que, y eso es en función de un Estado presente, y romper ese lazo de la sociedad con el Estado me parece que es muy peligroso. Y yo por eso te digo, estoy en un prudente silencio, digamos, porque tengo la sensación de que va a tener digamos, un baño de Estado cuando llegue al gobierno. Muchos de los que están con él no tienen la menor idea porque nunca gestionaron nada relacionado con el Estado. Y el problema también es, digamos, la incertidumbre también está en quiénes son, eh, cómo se designan. Es mucha gente la que va a la ¿Qué estructura del diálogo van a Estado, tener? aun cuando Que el no se va a Estado poder se achique, gobernar. No, si no hay mayoría, van a tener que tener diálogo, o, a no querer, o si no, sin queda la duda. otra autoritaria, gobernar por decreto, y creo que institucionalmente Cosa que no se puede. se puede, no se puede. Cosa que no se puede porque los decretos, los decretos tienen que ser aprobados por el Congreso y no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, con lo cual, digamos, si él quiere gobernabilidad, va a tener que tener una política de diálogo muy importante con las distintas fuerzas políticas del, del Congreso que estén alineadas en lo que él llama también una concepción republicana, porque por un lado tenés esa posición que uno lo pone tan en duda, bueno, a ver qué va a hacer este hombre con el tema del Estado. Pero por el otro lado también, él reivindica, Alberdi, reivindica la Constitución del 53, y entonces ahí también hay una exigencia de diálogo, y yo creo que en ese punto hay que pararse. Es decir, hay que pararse en el exigirle al presidente el cumplimiento estricto de la Constitución, porque además la Constitución tiene un programa de desarrollo que no está cumplido. Es decir, la reforma del 94, cuando uno lee las competencias del Congreso, se encuentra con que, por ejemplo, la gratuidad de la enseñanza no puede desaparecer. Es decir, hay una enorme cantidad de límites. Y además, yo quiero apostar a alguna razonabilidad, ¿no? Y creo que la sociedad argentina es lo suficientemente fuerte como para poner límites a cualquier intento de limitación, no a derechos adquiridos, a un modo de ser del país, a un modo de ser de la sociedad, que tiene que ver con, casualmente, recuperar esto que se destruyó, que es una escuela que tiene que enseñar, un sistema de salud que tiene que atender, que no puede estar colocando a sus enfermeros y a sus médicos y médicas en situación de pauperización, con sueldos increíblemente increíbles. Tenemos ida del país, esto nunca nos ha pasado, médicos que se van del país a revalidar sus títulos. España está lleno de argentinos jóvenes médicos porque no encuentran camino. Y Entonces, Lilita, esta crisis la tiene última que ser pregunta tiene que ver contestada también, perdón, con el Poder Judicial, porque vos hablabas que hay que respetar la Constitución, y quien tiene que imponer el respeto por la institución, el otro poder importante que es sin duda. justicia, la Corte Suprema. Creo que también hay un papel preponderante que tiene que asumir este poder del Estado. Sin duda, sin duda. Es decir, yo no tengo dudas que la Corte va a cumplir un papel importante como hacer cumplimiento de la Constitución. Hubo algunas manifestaciones de algunos de los jueces durante la campaña electoral recordándole al candidato en ese momento de que la Constitución existía, que la Constitución ponía límites en términos de eliminación de la moneda, por ejemplo, que por ejemplo ya ayer lo que dijo el presidente electo respecto de mi compromiso con los argentinos es terminar con la inflación. Es decir, no es que dice mi compromiso con los argentinos es eliminar la moneda, lo que dice es terminar con la inflación. Y eso es un tono distinto, ¿no? Por eso digo, yo estoy llena de incertidumbre, tengo la tranquilidad, y lo digo a toda voz, de haber votado en blanco, porque yo no podía votar, a Massa por supuesto que no lo podía votar, y a Milei tampoco, fundamentalmente por su concepción respecto del Estado, que me parece que es
una cuestión central en una democracia moderna, no en la democracia de los griegos, sino en la democracia moderna, que necesita de una existencia del Estado para resolver, para compensar los problemas de la desigualdad social, y tampoco puedo aceptar que se diga que la sociedad está constituida por individuos sueltos que se vinculan carismáticamente con un líder, ¿no? Porque un poco también está esta cosa ahí dando vueltas. Mecánica, Esto es muy complejo. ¿Qué quiere que te diga, Aldo? Es una novedad muy, muy grande, pero yo creo que la sociedad argentina, si algo tiene fortaleza, ¿no? Y que lo ha demostrado con mucha claridad, porque en definitiva la elección de Milei, este proceso de elección de Milei durante este año, lo que nos ha mostrado es una sociedad muy poderosa, capaz de decir, bueno, se acabó esto de el Estado ineficiente, se acabó esto de encerrarnos, se acabó esto de la corrupción, se acabó esto del privilegio para la política, y eso me parece bien, y me siento tranquila. Por eso yo decía cuando me consultaron en el momento de votar, me entrevistaron, yo decía, mira, la democracia está fuerte en la Argentina, no nos confundamos, no nos pueden gustar los que pueden salir, pero eso es otro tema. Pero esta sociedad va a defender sus derechos, y este es el gran aprendizaje que ha hecho la sociedad argentina con la democracia, con los 40 años de democracia, pero que también tiene sus componentes autoritarios, porque los otros 40 años, 50 años, han dejado un legado y es también una sociedad con rasgos autoritarios. Y bueno, estos son los problemas que tendremos que resolver para defender los valores de la democracia, ¿no? Que son los que a nosotros nos han y trabajar convocado en los últimos la 40 memoria años. historia argentina, porque si no, los pueblos que no tienen memoria vuelven a cometer los mismos errores. Creo que también es esto algo importante. Lilita, muchas gracias Sin por tu duda. tiempo, por ayudarnos a pensar, por dar tu opinión desde lo que es la institucionalidad de un partido político. Esto me parece importante y seguramente seguiremos charlando en otra oportunidad. Muchas gracias. Con mucho gusto, Aldo. Gracias a vos.